Saludos mis amigos, hoy les voy a enseñar cómo calcular el Producto Interno Bruto de una manera fácil y sencilla. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen al interno de la economía de un país en un momento determinado. Vamos a definir lo que son bienes como los elementos materiales que se elaboran durante el proceso productivo para satisfacer las necesidades humanas. Aquí tienen muchos ejemplos sobre lo que son bienes, son elementos tangibles, ¿verdad? También los servicios es el conjunto de actividades de naturaleza inmaterial que también son realizadas por el hombre para satisfacer necesidades. Aquí tenemos ejemplos de servicios: transporte, agua potable, energía eléctrica, servicios técnicos profesionales, asesorías económicas, financieras, legales y de otro tipo. Y para profundizar más en el concepto de lo que es el Producto Interno Bruto, vamos de nuevo a la definición, donde vemos que nos habla de que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales. Y de ahí entonces vamos a diferenciar lo que son bienes finales de bienes intermedios. Los bienes intermedios son aquellos que se elaboran para ser incorporado en otro bien que es el que se va a considerar final. En este ejemplo, los neumáticos que se elaboran para ser incorporados en un carro se consideran bienes intermedios cuando usted compra un vehículo nuevo. Sin embargo, cuando usted va a una tienda de neumáticos y compra neumáticos, son bienes finales, pero en este caso se consideran bienes intermedios. Un chip se considera un bien intermedio ya que el valor del chip está incorporado en la computadora. Usted le brindan un servicio dental y esta cama de odontólogo es un servicio, es un producto intermedio, ya que ese producto se elaboró, pero el servicio final es el servicio de odontología. Entonces, ahí radica la diferencia entre los bienes o servicios finales y los bienes y servicios intermedios. También es importante que tengamos claro el concepto de que el PIB es lo que se produce a lo interno, ya que la producción de empresas de nuestro país, pero que estén radicadas en otros países, no se toma en cuenta para el cálculo del Producto Interno Bruto, sino que solamente se considera la producción de todas las empresas que están radicadas a lo interno de la economía de este país. Y se calcula en un tiempo determinado de manera trimestral, semestral o anual. El PIB se puede determinar a través de varios enfoques, como es el enfoque del gasto o la demanda, como se le conoce, el enfoque de la renta o el ingreso y el enfoque del valor agregado o el método de la producción, como también se le conoce. Vamos a desagregar en cada uno de estos métodos de manera más detallada. El enfoque de la demanda o del gasto es aquel en el que el Producto Interno Bruto se determina sumando el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Si entramos en detalle, lo que vemos es que el consumo es aquel que realizan los hogares. También las empresas tienen una proporción de consumo. La inversión la realizan las empresas cuando invierten en objetos, en bienes de capital, en bienes duraderos. El gasto público, que se puede desagregar en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente es todos los pagos, sueldos y salarios que realiza el gobierno a los empleados públicos, la adquisición de materiales de oficina y combustible para los vehículos estatales y así sucesivamente. También está lo que son las exportaciones netas, que no es más que la diferencia entre las exportaciones
menos las importaciones. Es la diferencia entre lo que exportamos, lo que vendemos al resto del mundo, y lo que compramos al resto del mundo, que son nuestras importaciones. Aquí les presento el Producto Interno Bruto para el caso de nuestro país durante el año 2019. Como pueden ver, aquí están los agregados, el consumo, tanto de los hogares como el gasto público, está la formación bruta de capital o lo que se conoce como inversión, y están las exportaciones y las importaciones. Aquí están los componentes de lo que es el Producto Interno Bruto por el método o el enfoque de la demanda o el gasto. El siguiente enfoque es el enfoque de la renta o del ingreso. Este enfoque lo que dice básicamente es que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más el ahorro más los impuestos. O también dicho de otra manera, el Producto Interno Bruto por el método del ingreso es igual a los saldos salariales, o sea, los pagos que hacen las empresas a los trabajadores, al excedente de explotación, que no es más que el pago que también hacen las empresas por el uso de los factores productivos, el interés, los ingresos por renta de maquinarias o de capital de edificaciones, y las utilidades corporativas, más los ingresos o beneficios de los propietarios, más la depreciación, más los impuestos indirectos, menos las subvenciones o subsidios, que también lo podemos expresar de esta manera. O sea, el Producto Interno Bruto por el método de la renta o ingreso es igual a la sumatoria del salario a los empleados, los intereses netos, el ingreso por la renta, las utilidades cooperativas, los ingresos de los propietarios, y esto nos va a dar lo que es el ingreso neto a costo de factores o el Producto Interno neto a costo de factores, pero cuando le sumamos los impuestos indirectos menos los subsidios y le sumamos la depreciación, pues eso nos va a dar el Producto Interno Bruto. Para entender lo que es el enfoque del PIB por el método del ingreso, yo quiero brevemente explicarle lo que es el flujo circular del ingreso y de la renta. Imaginen que tenemos los flujos monetarios, o sea, el flujo del dinero en la economía de la siguiente manera. Las empresas tienen que producir bienes y servicios, que son lo que nos ofrecen a los consumidores. Pero para producir esos bienes y servicios, las empresas necesitan demandar en el mercado de factores los recursos económicos o factores productivos, como se le llama, que son vendidos por los hogares a las empresas. Y por tanto, las empresas, para poder adquirir los recursos económicos, deben pagar los salarios, intereses, alquileres y dividendos de que ya habíamos hablado. ¿A quién se le paga esto? Bueno, se le paga a los hogares, como ya le habíamos dicho, porque los hogares son los que venden sus recursos productivos para que las empresas puedan producir los bienes y servicios que luego ofrecen a la ciudadanía. Luego, este pago que hacen las empresas lo reciben los hogares como un ingreso, y con ese ingreso los hogares van al mercado de bienes y servicios a comprar todos los bienes y servicios que hoy tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Como el servicio de energía eléctrica, agua potable, los alimentos, los electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares. Y estos ingresos que recibimos de la venta de nuestros factores productivos a las empresas, luego son gastados por los hogares en el mercado de bienes y servicios, y ese gasto que realizan los hogares es lo que luego vuelve como ingresos a las empresas en forma de un flujo monetario. Y este ciclo o este círculo virtuoso se repite de manera ininterrumpida en la economía. Sin embargo, faltan algunos flujos monetarios y por lo tanto vamos a suponer que también está el sector público o el gobierno. Los hogares, estos ingresos que reciben, también deben pagar impuestos al gobierno, pero las empresas de estos ingresos que reciben también tienen que pagar impuestos al gobierno. Por lo tanto, el gobierno también recibe un flujo monetario, del cual el gobierno lo entrega también en forma de ayudas a los hogares y en forma de ayuda o subvenciones a las empresas.
pero el gobierno también funge como una empresa, como un actor productivo, ya que el gobierno también adquiere factores productivos en el mercado para ofrecer bienes y servicios. Por lo tanto, los factores productivos que adquiere el gobierno también reciben un pago por esos factores en forma de flujo monetario. Y de esta manera se explica lo que es el flujo del ingreso en la economía. Si vemos el flujo real, lo que vemos es que, como ya dijimos, los hogares venden sus factores productivos a las empresas en el mercado de factores, y con estos factores productivos las empresas producen los bienes y servicios que ofrecen en el mercado y que son adquiridos por los hogares. Pero también dijimos que el gobierno adquiere factores productivos para ofrecer bienes y servicios, y esos bienes y servicios también lo ofrece en el mercado. Entonces, esto es lo que se conoce como el flujo circular del ingreso y la renta, y cuando calculamos el PIB por el enfoque del ingreso de la renta, entran en juego todos estos factores que le hemos estado explicando hasta este momento. El enfoque del PIB a través del valor agregado, del valor añadido, como se le conoce, o el enfoque de la producción. Este nos dice que es igual a la sumatoria del valor añadido menos las importaciones. Y cuando decimos del valor añadido nos referimos a cuál es el valor añadido en la producción de cada una de las actividades económicas que existen en un país. Por ejemplo, en nuestra economía tenemos el sector agropecuario, el cual, a manera de ejemplo, le voy a poner aquí la actividad de la agricultura y la ganadería, pero también tenemos el sector industrial, el cual tiene una actividad económica de producción de alimentos, de elaboración de tabacos y sus derivados, la actividad de la construcción. También tenemos el sector servicios, el cual tiene la actividad económica de educación, salud, comunicaciones, intermediación financiera. Hay más, pero solo quise ponerle esta a forma de ejemplo. Cuando hablamos de que se va a calcular el PIB a través del método del valor agregado, lo que tratamos de explicar es que vamos a hacer una sumatoria del valor que agrega cada una de estas actividades económicas en el proceso productivo menos las importaciones, que son la compra de bienes que hacemos al resto del mundo. Para este método, lo único que tenemos que tener es la cantidad producida y los precios de todos los bienes y servicios que se producen en la economía de un país, como le había mencionado al inicio de esta presentación. Vamos a ver un ejemplo calculando el PIB nominal. Supongamos que en una economía se producen servicios mecánicos, se produce pan, vehículos, sillas, computadoras y servicios de transporte, ¿verdad? Vamos a simplificar suponiendo que solo se producen estos 6 bienes o servicios, y como le habíamos dicho, conocemos qué cantidad se produjo de cada uno de esos bienes o servicios para cada año, y conocemos los precios a los que se produjeron o a los que se comercializaron esos bienes y servicios en ese año. Pues como habíamos dicho, el PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en la economía de un país en un periodo determinado. Y entonces solo tenemos que multiplicar o realizar el producto de la cantidad por los precios de cada uno de los bienes durante cada uno de los años. Y eso nos va a dar estos productos que ya ustedes ven aquí que yo le calculé. Si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que le da lo mismo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el ejemplo 15 por 12, más 40 por 5, más 30 por 35, más 3 por 8, más 6 por 9, más 12 por 4, y luego hacen esa sumatoria y ustedes verán que le va a dar estos valores que tenemos aquí ya sumados. Con esto es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto a precios de mercado, o el Producto Interno Bruto nominal. Como ven, es el valor, o sea, es la cantidad de dinero que sumó la producción de todos los bienes y servicios
durante un año determinado. Si queremos conocer cuál es el crecimiento económico de un año con respecto a otro en la economía de este país, pues simplemente sacamos la tasa de crecimiento para el 2016 con respecto al 2015. Y esto lo hacemos con la siguiente ecuación, o sea, la tasa de crecimiento del PIB para el año 2016 es igual al valor del año actual que queremos, que es el 2016, entre el valor del año base menos 1%. Y entonces vemos que la tasa de crecimiento para el año 2016 fue 4.3%. Y así sucesivamente podemos encontrar la tasa de crecimiento para cada uno de los años y luego incluso también podemos graficar como ustedes ven aquí. Sin embargo, este cálculo que hicimos no necesariamente es el cálculo que se debe considerar a los fines de determinar si la economía de un país creció o no de un año con respecto a otro, ya que el Producto Interno Bruto a precios de mercado o a precio nominal, como se le conoce, lleva incorporada la inflación y entonces tenemos que eliminar el efecto inflacionario de los precios sobre la economía, y para eso vamos a calcular lo que se conoce como el Producto Interno Bruto real. Para calcular el Producto Interno Bruto real tomamos los mismos valores que ya habíamos calculado, pero lo que hacemos es que tomamos un año como base y para eso vamos a tomar, por ejemplo, el año 2017. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Para el año 2017, que va a ser el año base, fijamos un precio que es el de ese año y entonces, a diferencia del PIB a precios de mercado o el PIB nominal, todo lo que se produce durante todos los años lo vamos a multiplicar solo por los precios que tenía ese bien en el año 2017, que es el año base. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los bienes. Vamos a multiplicar todo lo que se produce durante todos los años, pero a los precios del año 2017, que es nuestro año base. Y eso nos va a dar estos productos que ustedes ven aquí. Con estos productos que están aquí, logramos obtener lo que es el Producto Interno Bruto real. Y con este Producto Interno Bruto real podemos de nuevo determinar la tasa de crecimiento de la economía. Igual como lo hicimos en el PIB nominal, pues aquí en el PIB real hacemos lo mismo y vemos otros valores diferentes a lo que habíamos calculado en el PIB nominal. Y si graficamos, nos damos cuenta que esta gráfica es un poco diferente, tiene valores diferentes a la del PIB nominal. Y justamente es por el hecho de que aquí nosotros neutralizamos el efecto inflacionario, ¿verdad? Y aquí cuando comparamos, si nos damos cuenta, miren los valores del PIB a precio de mercado y miren los valores del PIB real con y sin inflación, sin la variación de los precios en este caso. Entonces, este cálculo que hicimos de la tasa de crecimiento no debe considerarse y este cálculo de la tasa de crecimiento del PIB real es el que se debe considerar a los fines de determinar si hubo o no crecimiento en la economía. Miren que cuando calculamos la tasa de crecimiento a través del PIB nominal, pues nos vamos a dar cuenta que este crecimiento en todos los casos es mayor al crecimiento con el PIB real, lo que significa que este crecimiento tiene incorporado el incremento de los precios, ¿verdad? La inflación. Sin embargo, aquí ya está neutralizado. Miren que, por ejemplo, en el 2018 pudiéramos cometer el error de decir que la economía creció 5.1%. Sin embargo, la economía tuvo un crecimiento negativo de menos 0.3%. Igual en el año 2020, la economía tenía un estimado de crecimiento de 4.9%, sin embargo el crecimiento fue de menos 2.4%. Entonces, esta es la forma de calcular la tasa de crecimiento económico con el PIB real de la economía. Bien, yo espero que le haya gustado
este ejercicio rápido que hicimos sobre cómo calcular el Producto Interno Bruto y cuáles son los diferentes enfoques de cálculo del Producto Interno Bruto. Luego les seguiré desarrollando más videos para que puedan seguir conociendo sobre el mundo de la economía. Muchas gracias.